Desde Madrid, España, el Ministerio de los Pastores Tomás y Moreiva Santa Marta presentan Lo que usted debe saber. Un mensaje de impacto que llevará tu vida a desarrollar el potencial que hay en ti. Bienvenidos a Lo que usted debe saber. Bienvenidos, queridos amigos, a la conferencia número 10 de Lo que usted debe saber. En este momento nos ocupará el tema la expiación. La expiación es un tema realmente apasionante al que debemos de prestarle mucha atención, considerando que en ella encontramos los principios, las claves de la salvación. Jesucristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. La expiación es aquella forma de satisfacción por la culpa del pecado en la que el culpable queda absuelto al cargar con su pena. La palabra viene del hebreo kiper, equivalente al arameo de borrar o la raíz de cubrir. El concepto básico parece ser el de eliminar el obstáculo que impide la bendición de Dios. Pudiésemos conceptualizar la expiación como el acto de cubrir nuestros pecados. En la Biblia encontramos desde el principio al hombre sacrificando algún animal a Dios por su pecado. ¿Por qué el ser humano ha practicado esto por las edades? Todo comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando Dios mismo sacrifica animales con el propósito de cubrir la vergüenza y desnudez del hombre. Luego encontramos a los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, rindiendo adoración a través de ofrendas. Una de ellas, la que agradó a Dios, fue de un cordero sacrificado sobre un altar para satisfacer las demandas justas de un Dios justo. Abel sabía que esto agradaría a Dios. ¿Cómo lo supieron otros patriarcas también? Pues sencillamente esta costumbre pasó de generación en generación. En el libro de Génesis no solo encontramos entonces a Dios sacrificando, a Abel sacrificando, sino encontramos a Noé sacrificando, a Abraham, a Isaac, a Jacob. El pecado implica impureza o un estado de contaminación, y el hombre necesitaba limpiarse para acercarse a Dios. El medio que Dios estableció fue la sangre de una víctima. La sangre de una víctima sacrificial, en este caso un animal, según Levítico 12:8. En Levítico 11:17 encontramos lo siguiente: porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras vidas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona. Importante, Dios estableció de esta forma la manera en que los hombres tenían que actuar. Esto lo ha hecho a través de las edades. Dios establece su voluntad, Dios establece lo que Él quiere que el hombre haga, esperando de él una obediencia absoluta y total. Todo lo antes mencionado prefiguraba el sacrificio y asimismo se convirtió en un medio de gracia para el arrepentido y el creyente. Vemos una criatura inocente que muere con el objeto de que la culpabilidad sea cubierta. Ese es el objeto principal del sacrificio, una cubierta divinamente proporcionada para la conciencia culpable. Otra vez mencionamos el término cubrir, tapar lo que se ha quebrantado, lo que se ha roto, lo que se ha violentado. En el Génesis encontramos las primeras criaturas inocentes que mueren por el culpable. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, habla del Cordero Inmaculado, muerto con el objeto de liberar al culpable de sus pecados. Apocalipsis 5, del 6 al 10. Pero no solamente en el libro de Génesis encontramos estas realidades. Como acabamos de mencionar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la expiación se va tejiendo con un hilo rojo de sangre. En el Éxodo se da a lugar una historia sumamente interesante por su simbolismo y por la luz que otorga para la comprensión del tema que tratamos. Éxodo 32:7 dice: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios hizo pacto con Israel en el Sinaí. Moisés subió al monte y recibió la ley de Dios. El pueblo pecó adorando a un becerro de oro. Moisés descendió del monte advertido por Dios de la rebelión de Israel.
Moisés quebró físicamente el pacto que Israel ya había quebrantado, las tablas. Viene ahora un momento importantísimo donde podemos contemplar el plan del cielo en favor de la raza humana. Un espejo que refleja la imagen de lo que sucedería en el futuro. Moisés no intentó excusar al pueblo delante de Dios, sino que se ofrece como sustituto por los pecados de Israel y dice: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés dijo esto en el libro de Éxodo, capítulo 32, del versículo 31 al 32. Moisés quiso hacer expiación por el pecado del pueblo con su propia vida, pero no se podía. Necesitaba un sustituto. Amigos, importante esta reflexión. Ya desde entonces, una acción profética se daba lugar para que todo el pueblo de Israel y todas las naciones de la tierra, y hasta el día de hoy donde la Biblia ha llegado, pudiésemos comprender de que la idea se iba tejiendo, un sustituto en favor de un mundo pecador. Encontramos el establecimiento oficial de los ritos sacrificiales. El uso continuo y simbólico de la sangre aplicada sobre el altar recalcaba ante el pueblo la estrecha relación entre el pecado y el sacrificio. Cuando los israelitas habían cumplido fielmente las condiciones, podían confiar en la siguiente promesa: así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y tendrá perdón, dice Levítico 4:26. Cuando los israelitas traían sus ofrendas, sabían que el arrepentimiento en sí mismo es insuficiente. Se requería una transacción visible, la sangre. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados, dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Así que Dios lo había establecido de esta manera. Algunas veces hemos pensado, yo mismo he pensado, ¿cómo pudo haber tanta sangre, tanto derramamiento de sangre en Levítico, en los sacrificios del Antiguo Testamento? Sencillamente, esto no tiene que dar lugar a lo que yo opino, o lo que yo pudiera pensar, o lo que yo pudiera cuestionarme. Dios lo estableció así. Y nosotros somos sus criaturas, somos sus hijos. Nosotros tenemos que acatar lo que Él quiere que hagamos. Probablemente es importante que podamos analizar cómo tenemos que hacerlo para agradarle conforme a lo que Él ha establecido se ha cumplido. El ritual sin una adecuada disposición interior era una formalidad sin valor. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, dice Proverbios 15:8. Así que el acto del sacrificio debía y debe ser la expresión exterior de una verdadera contrición interior. Los escritores inspirados establecieron con claridad que los ritos, sin la justicia del corazón, no eran aceptados en Levítico. Aquí notamos algo importantísimo. Notamos que Dios estableció diferentes tipos de sacrificio para diferentes tipos de pecado. Encontramos aquí, por ejemplo, uno de los sacrificios más importantes en el libro de Levítico fue el holocausto. Esto quiere decir ofrenda del todo quemada, ofrenda por el pecado. Generalmente se ofrecía de la forma voluntaria. Además estaban especificados para las siguientes ocasiones: los sacrificios diarios de la mañana y de la tarde, en las consagraciones, en días especiales y de fiesta, para la purificación, en el voto del nazareo, junto a la ofrenda por el pecado de los pobres, o cuando la congregación pecaba por ignorancia. Era una expresión de devoción personal, gratitud y de gozo. En este caso, el oferente tenía que poner la mano sobre el animal, degollarlo y descuartizarlo. Después el sacerdote lo colocaba sobre el altar del sacrificio, y el sacrificio era completamente consumido. La sangre se rociaba sobre el altar, y alrededor de él, junto al holocausto, se ofrece sal, se ofrecía harina, se ofrecía aceite, vino, incienso, este tipo de cosas. Así que podemos pensar
En este asunto, una persona ponía la mano sobre el cordero, luego con un cuchillo afilado pasaba el cuchillo por el cuello del cordero y comenzaba a brotar la sangre que se depositaba en una especie de contenedor de lebrillo. Y todo esto, ¿qué ocasionaba en el corazón del oferente? ¿Qué promovía? ¿Hacia dónde apuntaba? Más adelante lo veremos. No solamente había un sacrificio que hemos llamado holocausto, o que la Biblia llama holocausto, sino que había un segundo sacrificio, que era sacrificio de paz. Era una ofrenda de acción de gracias, seguida de una fiesta. Las partes del animal que no se comían al fuego o que no se daban al sacerdote, porque parte de la ofrenda también se le otorgaba al sacerdote, servían para el festejo. Se ofrecía en estas ocasiones para el cumplimiento de un voto personal, en las consagraciones, en el Pentecostés con el pan, para el cumplimiento del voto nazareo. El oferente colocaba su mano nuevamente sobre la cabeza del animal y lo degollaba. Mecía el pecho del animal delante de Dios y el sacerdote quemaba la grasa, rociaba la sangre sobre el altar y alrededor de él. El pecho mecido y la pierna derecha eran para el sacerdote. Junto a esta ofrenda se ofrecían también tortas, hojaldres, pan, harina, aceite, vino, sal. El sacrificio de paz tenía un sentido de gratitud, de festejo. Un tercer sacrificio, llamado ofrenda por el pecado, era para hacer expiación por el pecado. Cuando alguien de la congregación pecaba por ignorancia, según el rango de la persona se le exigía un sacrificio. En este caso, si su rango era elevado, el sacrificio tenía que ser importante. Y si no, pues un sacrificio menor. Se ofrecía cuando perjurio bajo juramento era cometido, cuando se contaminaba por un muerto, cuando había inmundicia en algún hombre, juramento imprudente, consagraciones o días especiales, cuando se necesitaba purificar a la persona y cuando se iba a otorgar un voto de nazareo. La ofrenda debía ser salada también. Qué cosa, ¿verdad? Importante esto. Me llama la atención cuando por primera vez me di cuenta que los sacrificios se les ponía sal, aún a los holocaustos se les ponía sal. Pensé yo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto salado si nadie lo va a comer? A Dios le gusta el asunto con cierta sazón. Es interesante este tema. Los sacrificios, aunque se hacían para Dios, representaban para el ser humano un desprendimiento que él poseía, un otorgamiento de algo que era aceptable, bueno, apropiado, sabroso, algo que era apetecible para quien lo ofrecía. Así que podemos concluir con este pensamiento último, que Dios no quiere nada que nosotros no queramos. Realmente lo que espera de nosotros es un sacrificio que contenga un esfuerzo personal, que contenga un verdadero desprendimiento, y así hasta el día de hoy. Otro sacrificio es ofrenda por la transgresión. Eran exigidas en caso de pecados conocidos: sacrilegio por ignorancia, violación de alguna esclava desposada, según dice Levítico, purificación por la lepra, violación accidental del voto de nazareo. También a este sacrificio se le añadía sal. Y un último sacrificio que vamos a mencionar, una última ofrenda, es la ofrenda de harina. Acompañaban a todos los holocaustos y ofrendas de paz. Nunca se añadía a la harina miel. Se acompañaba de sal, aceite, vino e incienso. Y era un reconocimiento de la provisión generosa de Dios. En este caso, la harina, el ofrecimiento de vegetales o de productos que venían del campo, se le llamó también oblación. Dios instituyó el ritual de los sacrificios para proporcionar al hombre una ayuda visual, a fin de que pudiera comprender algo del precio que se debía pagar para expiar su pecado, para cubrir el pecado, la desobediencia, el rompimiento de las leyes, el haber violado y traspasado los planes y propósitos de Dios para el hombre. Todo esto a fin de que por medio de símbolos el hombre recuerde al Hijo de Dios, que tendría que entregar su vida para expiar la transgresión del hombre y cuya justicia sería lo único suficiente para cubrirlo.
Retrocedemos y nos situamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, en el libro de Deuteronomio, en todo el Antiguo Testamento, tiempo cuando se ofrecieron sacrificios, y nos damos cuenta de que hay un simbolismo, una tipología, un espejo que dirigía los corazones de los antiguos para venir hasta el Nuevo Testamento. La expiación en el Nuevo Testamento se da lugar nuevamente, pero en una forma ya más real y contundente. La expiación no fue una solución de Dios de última hora para el remedio del pecado, como si hubiera cogido desprevenido a Dios. La Biblia dice que esta respuesta de Dios fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo encontramos en muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Tito 1, versículo 2, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 20, en Efesios 1, 4, en Hechos 2, 23, en Éxodo 12, del 3 al 6. La expiación fue preparada en la eternidad, simbolizada en el Antiguo Testamento y cumplida en el Señor Jesucristo en el Calvario. Así que quiero repetir esto porque es muy importante. Va a dar una unificación, una unidad a nuestro pensamiento para que podamos entender la expiación en toda la Biblia. Así que repito, la expiación fue preparada en la eternidad. No fue algo que nació de repente. Ya Dios la tenía preparada en la eternidad. Simbolizada en el Antiguo Testamento, tipificada a través de los libros del Antiguo Testamento y cumplida en la vida de Cristo Jesús. Y si le pudiésemos agregar algo a esto, pudiéramos decir, y disfrutada por cada uno de los que creen en ese sacrificio, en esa expiación que Cristo hizo por nosotros. Un plan perfecto de Dios, del Dios que nos ama, del Dios que diseñó todo para nuestro perdón, para nuestra salvación. Los israelitas sabían que en el Antiguo Testamento los sacrificios no eran medios perfectos de expiación. De hecho, Dios tenía más para ellos. Había diferencia entre un animal irracional y un animal racional. En este caso, no era animal. Había diferencia entre un animal y un hombre hecho a la imagen de Dios. Eran medios transitorios e imperfectos de cubrir el pecado. Los sacrificios de animales son clasificados como ordenanzas de la carne, según el Salmo 51, del 6 al 10, 16 y 17. La repetición de los sacrificios de los animales señala su imperfección. Hebreos 10, 1 y 2. Los sacrificios de animales eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos. Así que encontramos que los sacrificios en el Antiguo Testamento, aunque eran un plan de Dios, y sí que fueron efectivos, como lo veremos más adelante, nos dan el entendimiento claro de que era algo transitorio. Ahora es importante notar que personas en el Antiguo Testamento fueron justificadas antes de la obra expiatoria de Cristo. Por ejemplo, Abraham fue justificado por la fe, según Romanos 4:3. Moisés fue glorificado, Lucas 9:30 al 31. Enoc y Elías fueron trasladados, transportados. ¿Cómo fueron justificados estos? Y muchos más que aparecen en la Biblia fueron salvados en anticipación del futuro sacrificio. De la misma manera que la gente en la actualidad es salvada en consideración del sacrificio realizado ya por Cristo, la prueba de la verdad se halla en Hebreos 9:15. Romanos 3:25 dice también, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Enseña que la muerte de Cristo fue en cierto sentido retroactiva y retrospectiva. En otras palabras, tenía eficacia con relación al pasado. Hebreos 9:15 nos dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto, dándonos a entender que el antiguo pacto era impotente ya para proporcionar una redención perfecta. Cristo clausuró este pacto y comenzó uno nuevo y perfecto. El Nuevo Testamento entonces comienza con Juan el Bautista que dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Qué le parece a qué se refería Juan el Bautista? A una expiación perfecta,
a un nuevo pacto, a un nuevo tiempo, a un cordero ahora humano, a una persona que venía como sustituto, que venía a ser la expiación por los hombres, y que Juan el Bautista conocía que era Dios, que había nacido de una virgen. Juan el Bautista conocía que el Espíritu Santo vendría sobre él. Juan el Bautista conocía tantos detalles importantes que serían vitales para poder él, de forma determinante, decir: he aquí el Cordero de Dios. Dios se había provisto otra vez de un Cordero, y en este caso se llamaba Jesús, el Señor. La necesidad de la expiación la producen dos hechos: la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. La clave está en entender que la reacción de la santidad de Dios contra la pecaminosidad del hombre es conocida como su ira, que puede evitarse por la expiación, de manera que nuestra discusión será santidad, pecaminosidad, ira y expiación. Comencemos con santidad. Santidad es que Dios es santo. Él ama justicia y juicio, dice el Salmo 33:5. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 89:14. El justo solo puede mantener comunión con los justos. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos sin que estuvieran de acuerdo? Dios es un Dios santo, y en su santidad reside la necesidad de que quien se acerca a Él sea santo. Encontramos el segundo término que vamos a mencionar: pecaminosidad. Si Dios es santo, reconozcamos que el hombre es pecador. Perturbación de la relación personal entre Dios y el hombre. A esto lo vamos a conceptualizar como pecaminosidad. Es violencia hecha a la constitución de Dios. Tercer término que estamos trabajando: ira. El pecador, en un ataque contra el honor y la santidad de Dios, la santidad de Dios reacciona contra el pecado, y a esta reacción se le describe como la ira de Dios. Pero no siempre Dios reacciona de inmediato. Esta ira está gobernada por consideraciones personales. No se apresura a destruir la obra de sus manos, nos enseña la palabra. Le ruega al hombre, espera, a fin de ser misericordioso. Y el último término que mencionaremos es expiación. Y la expiación es tanto posible como necesaria. Es posible porque Dios es misericordioso y también justo, y necesaria porque Dios es justo y a la vez es misericordioso. En el Calvario, la pena por el pecado fue pagada y honrada la ley divina. Dios podía de esta manera ser misericordioso sin ser injusto, y justo sin mostrar falta de misericordia o bondad. Es como aquel juez que ante un hombre que había violentado la ley del tránsito y tenía que ser condenado, emitió la sentencia: usted deberá pagar 50 euros de multa. Y el hombre dijo: por favor, señor juez, tenga de mí misericordia. No tengo los 50 euros. No puedo dar de comer a mi familia. No puedo. El juez entonces metió la mano al bolsillo y sacó 50 euros y los otorgó por él, cubriendo así su culpa y siendo misericordioso, pero también cubriendo la justicia que tenía que ser satisfecha. ¿Entendió esto? Lo mismo hizo Dios por nosotros. Él mismo proveyó de un cordero para el hombre. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar, porque era imposible que el ser humano lo pudiese hacer. Vamos a estudiar la naturaleza de la expiación. Tema importante este, queridos amigos. Espero que lo podáis disfrutar. La Biblia nos habla acerca de esto, y es la esencia de la salvación para el ser humano. Tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo, tenemos que de forma especial comprender esta realidad y captar que lo que Dios ha hecho por nosotros es importante, es importante. Ahora, amigos, la naturaleza de la expiación es que Cristo fue muerto. Así expresa la verdad histórica de la crucifixión. Muerto por nuestros pecados.
interpreta el libro de Hechos. Así que, para entender en qué forma la muerte de Jesús se constituye en un sacrificio expiatorio, es necesario entender las palabras que se aplican a la muerte de Cristo. Vamos a considerar que sacrificio expiatorio es una persona, en este caso Jesucristo, que muere para cubrir con su sangre el pecado del ser humano. ¿Usted lo ha entendido, verdad? Muy bien. En primer lugar, recordemos estas palabras que se van a aplicar haciéndonos entender el sacrificio expiatorio de Cristo, que se van a aplicar a la muerte de Jesucristo. En primer lugar, otra vez, expiación. Como ya vimos, expiación, según el concepto hebreo, es cubrir. Esta palabra hebrea se traduce en nuestras Biblias castellanas como expiación, aplacamiento, reconciliación, purificación, limpieza. El vocablo expiación incluye la acción de cubrir el pecado. Salmo 78, 38, 79, 9 y Levítico 5, 18. La acción de cubrir al pecador. Levítico 4, 20. Así que la expiación cubre el pecado y cubre al pecador. Expiar significa ocultar de la vista de Dios a fin de que pierda el poder de provocar su ira. Traigamos a la mente la acción del sacerdote. Cuando éste aplicaba la sangre sobre el altar, el israelita tenía la confirmación de que la promesa que fue hecha a sus antepasados se cumpliría en él. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Recuerda lo que el ángel de la muerte vio en los dinteles de las casas de los israelitas que pusieron allí la sangre del Cordero de la Pascua. Éxodo 12, 13. El ángel pasó de largo y no entró para dar cumplimiento a la ira de Dios. ¿Cuáles eran los efectos de la expiación o de esta cubierta? El pecado era borrado y deshecho. El pecado era quitado. El pecado era echado tras la espalda de Dios. El pecado era echado a lo profundo de la mar. El pecado era perdonado. ¿Por qué la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria entonces? Comprendamos esto tan importante. Primero, porque quitó y deshizo el pecado, dice Hebreos 9 del 26 al 28. Segundo, fue una muerte inmoladora, o sea, una muerte que tuvo que ver directamente con el pecado. Él no estaba pagando ningún juicio por sí mismo. Él no era culpable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, nos habla de esto. Pilatos dijo: no encuentro ningún mal en este hombre. Yo no le puedo juzgar. El soldado romano dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Expiar el pecado quiere decir cargar con él, quitarlo del corazón del transgresor. El pecado queda libre de toda injusticia. Muere para el pecado, para vivir para Cristo. Y esto es importante, importantísimo de comprender esto que acabamos de decir. El segundo término, además de expiación, que vamos a mencionar, es propiciación. ¿Lo recordará? Propiciación. Este vocablo significa cerca o hacer posible. El sacrificio de Cristo, en su capacidad expiatoria, hace favorable el ambiente y prepara las condiciones de acercamiento entre Dios y el hombre. La expiación remueve el obstáculo que separa al hombre de Dios, produciendo el acercamiento. Dios, en su misericordia, acepta el sacrificio, acepta el don de la propiciación y restaura al pecador a su amor. Propiciar significa apaciguar la justa ira de un Dios santo mediante el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio. A Jesucristo se le describe como la propiciación por nuestros pecados en Romanos 3:25 y Primera de Juan 2:2 y 4:10. En este caso, se hace referencia al arca del pacto, Éxodo 25 del 10 al 12. Dentro de ella estaba la ley, expresión de la voluntad justa. Sobre ella la cubierta llamada el propiciatorio. Las tablas de la ley nos enseñan que Dios no ha de pasar por alto el pecado,
Pero el propiciatorio cubría la ley y era el lugar donde la sangre de los sacrificios se rociaba una vez por año a fin de hacer expiación por el pecado. Lección que sacamos de esto: el Dios justo puede consecuentemente perdonar el pecado sobre las bases de un sacrificio expiatorio. Sin embargo, la obra expiatoria de Cristo va más allá de un mero perdón del pecado. La expiación proporcionó la amplia cancelación del pecado, las consecuencias de éste, y proporcionó suficiente eficacia para el perdón de los pecados posteriores. Juan 2, del 1 al 2. Tercer término que vamos a mencionar, que se aplica a la vida y sacrificio expiatorio de Cristo, es la sustitución. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían carácter sustitutivo. El sacrificio se hacía sobre el altar y el pecador no podía hacerlo por sí mismo. El altar representaba a Dios. El sacerdote representaba al pecador ante Dios. La víctima, en este caso el cordero, sustituía al israelita, aceptaba el lugar de éste. De igual forma, el Señor Jesucristo efectuó en la cruz lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y cualquiera que sea nuestra necesidad, somos aceptados por causa de Él y en consideración a Él, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Mas Él llevó nuestros pecados. Todas estas expresiones que presenta este capítulo 53 de Isaías presentan al siervo de Jehová, llevando el castigo que otros merecen, a fin de justificar a muchos, pues Él llevará las iniquidades de ellos, dice Isaías, aquel que era perfecto por naturaleza, que jamás había cometido pecado alguno en su vida, ocupó el lugar del pecador. La Biblia dice: al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice en el primer libro Pedro, capítulo 2, versículo 24. El cuarto término que vamos a mencionar es redención. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, redimir quiere decir comprar algo de nuevo, mediante el pago de un precio. Liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Comprar en el mercado. Sacar del mercado una vez que lo haya comprado. En el Antiguo Testamento se nos muestra, en Levítico 25, 47 al 49, una ilustración relativa al pariente redentor. En virtud de esta ley, un hombre que hubiera vendido su propiedad y asimismo como esclavo, debido a alguna deuda contraída, podía recuperar tanto su tierra como su libertad en cualquier momento, con la condición de que fuera redimido por un hombre que poseyera los siguientes requisitos. Primero, que fuera pariente del interesado. Segundo, que estuviera dispuesto a redimirlo. Y tercero, debía poseer el dinero necesario. El Señor Jesucristo reunía todas estas condiciones. Se hizo pariente nuestro al tomar nuestra propia naturaleza. Estaba dispuesto a darlo todo para redimirnos, según 2 Corintios 8:9. Y por ser divino, estaba capacitado para pagar el precio, su propia sangre preciosa, dice Hechos 20:28. ¡Qué maravilla! Él es nuestro Redentor. Él nos compró a precio de sangre. Lo quería hacer y lo hizo. Pagó un alto precio y hoy nosotros podemos decir que tenemos un Redentor. Podemos ver que Jesucristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Nos ha redimido del poder del pecado y la muerte. Él pagó el precio. Nos rescató no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni contaminación, dice Pedro en su primera epístola 18 y 19. El último término que mencionaremos en relación al sacrificio expiatorio de Cristo es la reconciliación.
quiere decir volver en amistad, reconciliarse. Segundo a los Corintios 5 del 18 al 19 nos habla de esto, también Romanos 5:10, Colosenses 1, 21 y 22. Algunos creen que la expiación significa que Dios estaba airado con el pecador y con osquedad se mantuvo aislado hasta que su ira fue aplacada por su Hijo, que se ofreció para pagar la pena. En otras palabras, Dios tenía que reconciliarse con el pecador. La Biblia nos da una persona diferente, nos da un panorama diferente, la palabra de Dios. Dios toma la iniciativa en la provisión de un sacrificio expiatorio por el hombre. Reconciliación es tan importante. Dios toma la iniciativa en la provisión de un sacrificio expiatorio por el hombre. Segundo, Dios es el que proporciona vestiduras a nuestros primeros padres. Es Dios quien ordena los sacrificios expiatorios. Es Dios el que envía a su Hijo y lo da en calidad de sacrificio por la humanidad. Y en quinto lugar, Dios es el autor de la redención del hombre. Aunque la majestad de Dios ha sido ofendida por el pecado, el hombre y su santidad deben reaccionar contra él. Sin embargo, Él no quiere que el pecador perezca, dice Ezequiel 33:11, sino que se arrepienta y se salve. La muerte de Cristo ha hecho posible la reconciliación de la humanidad con Dios. A cada individuo le corresponde ahora hacerla una realidad en su vida. Esta es la esencia del mensaje del Evangelio. La muerte de Cristo era una obra consumada de reconciliación, lograda independientemente de nosotros, a un costo infinito, a la cual el hombre es llamado ahora mediante el ministerio de la reconciliación. Romanos 5:11. Veamos ahora y en último lugar la eficacia de la expiación. ¿Qué efectos produce la expiación en la vida del hombre? En primer lugar, tenemos el perdón de la transgresión o el pecado, que implica el pago de la deuda que nosotros no podíamos pagar. Nuestros pecados fueron redimidos. La carga del pasado pecaminoso fue quitada cuando Jesús borró, llevó y canceló nuestros pecados. Experimentó el nuevo nacimiento y ha comenzado a vivir una nueva vida sin relación a los pecados pasados. Así que Dios, a través del sacrificio de Cristo, perdonó la transgresión. En segundo lugar, nos otorga libertad del pecado. La expiación no solo asegura el perdón de los pecados pasados y presentes, sino que asegura la liberación del poder del pecado. Jesús dijo: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Esto determina la declaración de libertad. Las puertas de la cárcel se abren por decreto. Somos libres ahora. También dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos habla de vivir una vida de libertad continua por medio del conocimiento de su verdad. Él nos enseña a vivir en libertad. Juan 8:36, Romanos 6:18, Gálatas 5:1 nos hablan acerca de esa libertad. En tercer lugar, liberación de la muerte. La muerte tiene un significado físico y otro espiritual, lo hemos estudiado ya. Cuando el hombre pecó, lo primero que perdió fue su vida espiritual, producto de la sentencia: el día que de él comieres, de cierto morirás. Como consecuencia, se produjo la separación del hombre de Dios, separación que se proyectará en la eternidad si el hombre no se reconcilia con Dios. Esa separación eterna de Dios se describe en la Biblia como muerte segunda. También lo hemos estudiado. Apocalipsis 20:14. La expiación hizo posible tanto la recuperación de la vida espiritual como la recuperación de la vida física. Cuando Jesús muere en la cruz, esa muerte expiatoria abarcó tanto la liberación del poder del pecado como sus consecuencias. Cuando el hombre arrepentido viene a Jesús, le es restaurada su vida espiritual y comienza una vida de comunión con Dios. Y posteriormente, por medio de la resurrección, le es impartida inmortalidad a su cuerpo. Primera a los Corintios 15. En cuarto lugar, se le concede la vida eterna. Sí, Señor, uno de los efectos de la expiación
en la vida del hombre es que se nos concede la vida eterna. Juan 3, 14 al 16. ¿Qué es vida eterna? La vida eterna es algo más que simplemente existir. Significa gozo pleno de comunión con Dios y el goce de su protección. Cuando es impartida la vida eterna al hombre, desde el mismo momento que el hombre cree a Jesucristo, le es concebida la vida. El que cree en mí tiene vida eterna y no verá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 6:47. Sin embargo, la vida eterna se describe como algo futuro. También ya se proyectará en su segunda etapa en la eternidad, donde gozaremos de eterna y perfecta comunión con Dios después de nuestra resurrección. Y por último y quinto lugar, reconciliación. Quiere decir volver en amistad. Algunos creen que la expiación significa que Dios estaba airado con el pecador y con osquedad se mantuvo aislado hasta que su ira fue aplacada por su Hijo, que se ofreció para pagar la pena. En otras palabras, Dios tenía que reconciliarse con el pecador. La Biblia nos da un panorama diferente porque Dios toma la iniciativa en la provisión de un sacrificio expiatorio por el hombre. Es Dios el que proporciona vestiduras a nuestros primeros padres. Es Dios quien ordena los sacrificios expiatorios. Es Dios el que envía a su Hijo y lo da en calidad de sacrificio por la humanidad. Dios es el autor de la redención del hombre. Aunque la majestad de Dios ha sido ofendida por el pecado, el hombre y su santidad deben reaccionar contra él. Sin embargo, Él no quiere que el pecador perezca, Ezequiel 33:11, sino que se arrepienta y se salve. La muerte de Cristo ha hecho posible la reconciliación de la humanidad con Dios. A cada individuo le corresponde ahora hacerla una realidad en su vida. Esta es la esencia del mensaje del Evangelio. La muerte de Cristo era una obra consumada de reconciliación, lograda independientemente de nosotros, a un costo infinito, a la cual el hombre es llamado ahora mediante el ministerio de la reconciliación. Romanos 5:11. Vida victoriosa tenemos todos aquellos que se nos ha expiado nuestros pecados. La máxima aspiración de todo creyente es vivir una vida victoriosa sobre el pecado que le asedia. El creyente se da cuenta que en sí mismo no hay capacidad humana para vivir la vida de Dios. En medio de su incapacidad, puede experimentar la gracia sustentadora de Dios que le capacita para vencer en sus luchas contra el pecado. Las promesas de Dios están a nuestro alcance y se hacen reales. Para los que venzan en esta vida, Dios tiene promesas gloriosas que nos incentivan y mueven a luchar por nuestra vida hasta alcanzar la meta. La vida victoriosa abarca o incluye la victoria sobre Satanás. En el Nuevo Testamento se declara que Jesucristo conquistó a Satanás por nosotros. El creyente podrá obtener victoria constante mientras cuente con el vencedor del diablo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Queridos amigos, hoy nos hemos dado cuenta de lo que es la expiación y de el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros. El Cordero que vino a buscarnos, que vino a salvarnos y que quita el pecado del mundo. Eso le puede incluir a usted. Y desde luego que yo he decidido que me incluya a mí. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos aceptar? ¿Sabe que Jesús está a la puerta? Él lo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué simbolismo, qué palabra más hermosa. ¿Cómo podemos aceptar el sacrificio expiatorio de Jesús? Por fe, creyendo en él, diciéndole, Señor Jesús, en esta oportunidad me acerco a ti para decirte que acepto tu sacrificio por mí, que abrazo el Calvario, que acepto tu sacrificio en la cruz y declaro que por tu sangre preciosa soy limpio de todo pecado. Hoy, Cordero de Dios,
recibo tu sacrificio y acepto lo que la Biblia dice para mí. Acepto que en Él hay perdón de mis pecados, perdón de mis transgresiones, y desde este día quiero amarte y servirte, siendo agradecido por lo que tú haces por mí. Gracias, Padre Celestial. Hoy abro mi corazón para que esa sangre me lave, me limpie completamente y yo sea expiado totalmente. Gracias, Dios. Gracias, amigos. Gracias. Este ha sido un tema importantísimo. Creo que tenemos que escucharlo una y otra vez. Probablemente escribirlo, aprenderlo, dominarlo. Es la esencia de la Biblia a través de las edades, transcurrida en ese hilo rojo de sangre. Sangre desde el principio hasta el final, pero sangre que cubre nuestros pecados. Eso es expiar, cubrir. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima oportunidad, cuando otra vez vamos a estar en lo que usted debe saber.